El sol de octubre caía implacable sobre los corrales polvorientos de la subasta de ganado de Parson, en Kansas. Y en el corral número 17, una potranca alazana de 5 meses, con una mancha blanca en el rostro, se mantenía tan lejos de las barras como podía. No tenía nombre. Solo era el lote 41, escrito en un pedazo de papel engrapado a la puerta. En su corta vida había aprendido que, cuando los humanos se reunían, señalaban y reían, nada bueno venía después. Así que se quedaba en la esquina, cargando su peso sobre la pata buena, intentando volverse invisible. Pero nunca funcionaba. Dios mío, mira ese casco torcido, dijo un hombre con sombrero negro, apoyado en la cerca. Los criadores debieron sacrificarla al nacer. Su compañero asintió. Pura pérdida de alimento mantenerla con vida. La pata delantera izquierda de la potranca se doblaba hacia adentro con un ángulo grotesco. El casco estaba tan deformado que caminaba apoyándose en el borde exterior. Cada paso dolía. Le había dolido desde el día en que nació, cuando la yegua que la trajo al mundo vio esa pierna torcida y se negó a dejarla mamar. El criador había ordenado que la alimentaran con biberón hasta los 3 meses, antes de decidir que no valía la pena el esfuerzo. Pasó los siguientes 2 meses en un corral trasero, ignorada, excepto cuando alguien arrojaba un poco de heno por encima de la cerca. Las otras potrancas habían sido entrenadas, acostumbradas al cabestro, enseñadas a confiar en los humanos. A ella le enseñaron otra cosa, que era un error. La puerta del corral 17 se abrió con un chirrido metálico. La potranca levantó la cabeza, las orejas pegadas contra el cuello. Un manejador entró con una cuerda en la mano. Ella intentó retroceder aún más hacia la esquina, pero no había a dónde ir. Vamos, inútil, murmuró el hombre, enganchando la cuerda a su cabestro. Terminemos con esto. La arrastró hacia el anillo de subastas. Ella peleaba cada paso, no por ser brava, sino por puro miedo. El hombre tiró con más fuerza. Su pata mala cedió, y casi cae. Las risas del público estallaron como látigos. El anillo era un caos. Luces brillantes, demasiada gente, el olor abrumador de miedo y sudor de los caballos que habían pasado antes que ella. La potranca temblaba en el centro, mientras la voz del subastador resonaba con palabras que no comprendía. Potranca cuarto de milla, 5 meses. Casco torcido, como pueden ver. Se vende tal cual. Sin garantías. ¿Quién me da $50 para empezar? El silencio fue su respuesta. Ella miró las caras, todas fijas en su pierna torcida, sin ver nada más. 25, insistió el hombre. Vamos, señores, sigue siendo un caballo. Un hombre al frente levantó un dedo. Aburrido. Indiferente. Ella no sabía qué significaba eso, pero sintió algo oscuro emanar de él. Olía a muerte. Entonces, una voz surgió desde el fondo. 50. Las orejas de la potranca giraron hacia el sonido. Un hombre alto, de rostro curtido y ojos amables, la miraba distinto a todos los demás. Él no vio un defecto. Él la vio a ella. 50, gracias, señor. ¿60? Preguntó el subastador. El hombre del olor a muerte levantó el dedo otra vez, fastidiado. 60. ¿70? El de los ojos amables asintió. Así siguieron unas cuantas veces más, hasta que el hombre oscuro se levantó y se fue. La potranca sintió algo aflojarse en su pecho. No entendía qué era una subasta ni qué significaban los números, pero sí entendió una cosa. Ese hombre había peleado por ella. Y nadie había peleado por ella antes. Subir al remolque fue aterrador. Solo había viajado una vez, del rancho del criador hasta la subasta, un trayecto oscuro, apretado, lleno del pánico de otros caballos. Pero el hombre de los ojos amables, había oído que lo llamaban Coudi, no la forzó. Se quedó al pie de la rampa, con la cuerda floja en la mano, y esperó. Sé que tienes miedo, dijo con voz suave. Sé que todo te duele, pero te prometo que ahora estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño. La potranca no entendía las palabras, pero entendía el tono. Tierno, paciente. Dio un paso tembloroso hacia la rampa. La pierna mala gritó de dolor, pero ella siguió adelante. Eso es, muy bien, lo estás haciendo excelente, dijo Coudi, sin moverse. Otro paso. Y otro. La rampa crujió bajo su peso desigual y ella se congeló, el pánico subiendo como fuego. Pero Coudi no tiró de la cuerda. Solo esperó, sereno, dándole tiempo para encontrar su valor. 30 minutos después, la potranca subió por completo al remolque. Por primera vez en su vida,
había sido guiada, no forzada. Coudi la recompensó con palabras suaves, llenas de ternura, y cerró la puerta del remolque con cuidado, sin azotarla como lo hacían los hombres de la subasta. El viaje fue largo, pero tranquilo. El remolque estaba limpio, cubierto con heno fresco. A través de las rendijas, la potranca veía montañas elevándose contra el cielo, más grandes y hermosas que cualquier cosa que hubiera visto antes. El aire olía distinto, más limpio, más libre, más salvaje. Dejaba atrás el único lugar que había conocido. Un lugar cruel. Quizás este nuevo lugar sería diferente. Quizás. El rancho Bowman se extendía en un valle entre dos colinas. Cuando Coudi abrió la puerta del remolque, el primer aliento de aire de montaña hizo que las fosas nasales de la potranca se ensancharan con curiosidad. Había otros caballos allí. Los escuchó antes de verlos. Un relincho grave de bienvenida. El retumbar de cascos sobre tierra dura. Un viejo caballo alazán oscuro estaba junto a la cerca de un potrero cercano, las orejas erguidas, observándola con ojos llenos de inteligencia. La potranca bajó cojeando por la rampa, y su pata mala se dobló al instante. Cayó con fuerza sobre las rodillas. En el criadero, eso habría significado gritos, patadas, insultos. Pero Coudi solo se arrodilló a su lado, con las manos suaves sobre su cuello. Tranquila, susurró. Estás bien. Tómate tu tiempo. Con su ayuda, la potranca volvió a ponerse de pie. Todo dolía. Todo siempre dolía. Coudi la guió despacio hacia el establo. Un edificio viejo pero firme, que olía a heno, cuero y caballo. Dentro, había preparado un corral profundo con camas frescas, más limpias y suaves que cualquier lugar donde ella hubiera estado. Había un balde con agua clara, y heno limpio, no restos mohosos, sino pasto verde, dulce, con aroma a vida. La potranca hundió el hocico y comió con desesperación, porque tenía hambre. Mucha hambre. Come todo lo que quieras, dijo Coudi, revisando el agua. Ya estás en casa. En casa. Ella no conocía esa palabra, pero sintió algo acomodarse dentro de su pecho. Este lugar se sentía diferente. Más tranquilo. Más seguro. A través de las barras del establo, vio al viejo alazán oscuro en el corral de al lado, observándola con mirada sabia. Ese es Buck, le dijo Coudi. Es un buen maestro. Te ayudará a aprender cómo es la vida aquí. La potranca terminó de comer y se recostó sobre la cama suave. El cansancio la venció. Y por primera vez en su corta vida, durmió sin miedo. A la mañana siguiente, una mujer llegó en una camioneta. Olía a medicina y metal, pero sus manos eran suaves cuando examinó a la potranca de la cabeza a la cola. «Ay, Coudi», dijo en voz baja. «Esto está mal. Esa pata». La potranca se mantuvo inmóvil mientras la mujer, una veterinaria, aunque ella no conocía esa palabra, revisaba su extremidad torcida desde todos los ángulos. Dolía cuando tocaba el casco, y la potranca se estremeció. «Lo sé, pequeña. Perdóname», susurró la mujer. Hablaron largo rato con palabras que la potranca no comprendía. Solo notó el gesto serio de la veterinaria. Y la expresión firme de Coudi, una mezcla de tristeza y determinación. Cuando la mujer se fue, Coudi se quedó un largo rato apoyado en la puerta del establo, mirándola en silencio. «Todos dijeron que no valías la pena», dijo al fin, con voz grave. «Pero creo que están equivocados. Creo que dentro de ti hay una luchadora. Así que hagamos un trato, tú sigues peleando, y yo pelearé contigo. Juntos les probaremos que estaban equivocados». La potranca no entendía las palabras, pero sí sintió la promesa que había en ellas. 3 días después, Coudi abrió su corral y la llevó afuera por primera vez. El aire de la mañana era fresco y puro, y las montañas brillaban de color rosa bajo el amanecer. Pero lo que más llamó su atención fue el potrero. 3 caballos la observaban desde ahí. Buck, el viejo alazán oscuro. Una yegua robusta y amable, a la que Coudi llamaba Clementine. Y un joven caballo castaño que relinchaba y jugueteaba, Flint. «Veamos cómo les va», murmuró Coudi, abriendo la puerta del potrero. La potranca avanzó cojeando, con el corazón golpeándole en el pecho. En el criadero, los otros potrillos la mordían, la pateaban, la alejaban del buen heno. Esperaba lo mismo aquí. Pero Buck se acercó despacio, con el cuello bajo y las orejas hacia adelante. El saludo de un líder. Tocó su hocico con el de ella, respirando su olor. Y entonces hizo algo que la dejó sin aliento. Se movió hasta quedar a su lado bueno, presionando su hombro contra el de ella, sosteniéndola, aceptándola.
Clementine se acercó después, relinchando suave. Acarició con el hocico su cuello y se colocó al otro lado. Incluso Flint, después de un par de vueltas curiosas, se calmó y se quedó cerca. Por primera vez en su vida, la potranca no era la rechazada. Ni el error. Solo, una más del rebaño. El grupo se acomodó alrededor de ella. Por primera vez en su vida, la potranca era parte de una manada. No era la rechazada. Ni el error. Solo, una más. El trabajo comenzó al día siguiente. Y fue duro. Muy duro. Cada mañana, antes del amanecer, Coody llegaba al establo. Con paciencia infinita, manipulaba la pata mala de la potranca, estirando los tendones contraídos, trabajando el casco deformado. Dolía. Dios, cómo dolía. Ella quería apartarse, morder, patear. Pero Coody nunca se enojaba. Trabajaba despacio, hablándole todo el tiempo, elogiando cada segundo en que lograba quedarse quieta. Y al final, siempre había una recompensa. Zanahorias, manzanas, granos dulces. Después venía la terapia de caminata. Círculos lentos alrededor del corral. Forzando a la potranca a usar correctamente su pata mala. Fortaleciendo los músculos que la sostenían. 20 minutos. 30. Una hora. Día tras día. Sin descanso. Algunas mañanas, ella no quería levantarse. El dolor era demasiado. El esfuerzo, insoportable. Se quedaba echada en su corral, pensando en rendirse. Pero entonces, Buck relinchaba desde el corral de al lado. O Coody se sentaba junto a ella, en silencio, sin forzarla. Solo, estando ahí. Y de alguna manera, eso bastaba para que ella encontrara la fuerza de intentarlo otra vez. La veterinaria regresaba cada 2 semanas para recortarle el casco. Cortando poco a poco el crecimiento deformado. Corrigiendo el ángulo, milímetro a milímetro. La potranca aprendió a quedarse quieta durante el proceso. Aunque doliera. Porque empezaba a entender que ese dolor la estaba sanando. Para el segundo mes, ya podía caminar sin ese salto torcido. El ángulo de su casco había mejorado. Empezaba a ganar peso. Sus costillas ya no se veían. Y su pelaje comenzaba a brillar. En el tercer mes, pudo trotar. No era elegante. Su andar siempre tendría ese toque desigual. Pero podía moverse más rápido que al paso. Sin caer. Y una mañana, en su cuarto mes en el rancho, sintió algo nuevo. Un impulso desconocido, poderoso, las ganas de correr. No porque la persiguieran. Ni por miedo. Sino porque el sol brillaba. El pasto era verde. Y su cuerpo, aunque roto, quería sentir la alegría de moverse. Salió corriendo por el potrero en un galope torpe y entrecortado. Buck relinchó sorprendido. Clementine trotó a su lado, animándola. Flint la rebasó, juguetón, y volvió para invitarla a seguir. La potranca corrió. Su pierna dolía, pero ella siguió. Corrió con la crin volando, el corazón latiendo con fuerza. Y por primera vez, brincó. De pura felicidad. Desde la cerca, Coody la observaba. Las lágrimas resbalando por su rostro curtido. Sabía que lo lograría. Llegó el invierno a Kansas, y el rancho se cubrió de nieve. La potranca, ahora de 7 meses, más grande y fuerte, descubrió que su pata mala no se llevaba bien con el hielo. Resbalaba seguido, caía más que los otros caballos. Pero Buck le enseñó a caminar con más cuidado. A colocar los cascos con precisión. Clementine le mostraba por dónde pisar sin riesgo. Y hasta Flint, siempre inquieto, aprendió a ir más despacio cuando ella se quedaba atrás. La manada se había adaptado a ella. Y ella, a la manada. Coody mandó hacerle un herraje especial, ortopédico. Diseñado para sostener las partes débiles y corregir el crecimiento. Al principio, la potranca lo odiaba. Era pesado, extraño. Pero en pocos días entendió que con él podía moverse mejor. Caminar más tiempo sin dolor. Incluso trotar con más facilidad. Cuando llegó la primavera y la nieve se derritió. El pasto volvió a ser verde. Y la potranca se había convertido en una yearling, una potranca joven. Su pelaje, antes opaco, brillaba ahora en un tono alazán intenso. Su cuerpo estaba firme, cubierto de músculo. Se erguía alta y orgullosa. Ya no era aquella criatura temblorosa de la subasta. Aún cojeaba, quizás siempre lo haría. Pero ahora se movía con confianza. Con alegría. Con la certeza de que su cuerpo, imperfecto como era, seguía siendo capaz de hacer cosas maravillosas. Coody empezó a enseñarle lo básico. Quedarse quieta para el cepillado.
caminar al paso junto a él, subir al remolque sin miedo. La potranca aprendía rápido, ansiosa por agradar a aquel humano, que le había regalado una vida con sentido. Le encantaba entrenar. Le encantaban las caricias, las recompensas, la voz de Coudi. Pero sobre todo, le encantaba cómo la miraba. No con lástima, ni con decepción, sino con orgullo. Una tarde, una camioneta entró al rancho. Un hombre bajó y caminó hacia el potrero donde la potranca pastaba junto a Buck. ¿Esa es ella?, preguntó, mirando a Coudi. ¿La del casco torcido, la de la subasta? Esa misma, respondió Coudi. El hombre silbó, sorprendido. Vaya, se ve increíble. ¿Cómo la llamas? ¿Cómo la llamas?, preguntó el hombre. Coudi sonrió. Aún no la he nombrado. He estado esperando a que ella me diga quién es. La potranca levantó la cabeza, las orejas hacia adelante, observando al desconocido con curiosidad. Dio unos pasos hacia la cerca, con ese trote torcido que la distinguía, pero se movía con seguridad. Estiró el cuello, olfateó la mano del hombre, y luego resopló. Dio media vuelta y trotó lejos, dando una pequeña patada juguetona en el aire. «Tiene espíritu», dijo el hombre, impresionado. «Te diré algo, conozco a un criador que pagaría buen dinero por ella. Esas son líneas Hancock, sin duda. Pierna mala o no, valdría para criar». La potranca vio cómo el rostro de Coudi cambiaba. Una mirada firme, protectora. «No está en venta», dijo, seco, sin titubeos. «Ni ahora, ni nunca». La potranca no entendía la conversación, pero sí entendió el tono. Coudi no iba a regalarla. Era suya. Y él, de alguna forma, también era suyo. Por fin, estaba a salvo. Segura. Definitivamente segura. Esa noche, Coudi se sentó sobre la viga de la cerca, observando cómo la potranca pastaba bajo el cielo estrellado. Buck estaba cerca, el viejo caballo tranquilo, vigilante, como una sombra protectora. «Necesitas un nombre», le dijo Coudi en voz baja. «No puedo seguir llamándote la potranca para siempre». Ella se acercó despacio, arrastrando un poco su pierna mala sobre el pasto suave. Al llegar, rozó su rodilla con el hocico, pidiendo atención. Coudi sonrió y le rascó detrás de las orejas, su lugar favorito. «Eres lo más fuerte que he visto en mi vida», susurró. «Todos decían que no valías nada, que debí dejarte morir. Pero tú luchaste. Todos los días. Luchaste, incluso cuando sé que querías rendirte». La potranca apoyó su cabeza en su pierna, los ojos entrecerrados de puro alivio. «Ya no solo sobrevives», continuó él. «Ahora estás viviendo. Le estás mostrando al mundo lo que es el verdadero coraje». Se detuvo un momento, pensativo. «¿Qué te parece? ¿Valor?», dijo al fin. «Eso es lo que tienes. Valor. Valor». La potranca levantó la cabeza al oír el nombre. Algo en él sonaba correcto. Como si siempre hubiera sido suyo. «Entonces, Valor será», dijo Coudi, sonriendo. «Bienvenida oficialmente a la familia». La vida tomó un ritmo tranquilo. Valor siguió creciendo y fortaleciéndose. Para su segundo cumpleaños, ya medía 15 manos de altura. Su pelaje alazán brillaba como cobre bajo el sol del verano. Y esa franja blanca en su rostro la hacía ver única, orgullosa. Nunca sería un caballo de montar. Su pierna no soportaría ese esfuerzo. Pero no lo necesitaba. Tenía su lugar en la manada. El cariño de Coudi. Y un hogar donde la valoraban por ser ella misma. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era finales de agosto, caluroso y seco. Valor pastaba con Buck y Clementine en el gran potrero. Cuando un sonido rompió la calma. Un llanto. Un niño llorando. La cabeza de Valor se alzó al instante. Las orejas girando para localizar el ruido. Venía del otro lado de la cerca. Cerca del arroyo que corría por el límite este del rancho. Buck también lo escuchó. El viejo caballo se movió hacia la cerca, relinchando nervioso. Pero sus articulaciones cansadas no le permitían hacer mucho más que alertar. Valor tomó una decisión. Giró y comenzó a trotar hacia el sonido. Su pierna mala protestaba, pero resistía. Al llegar a la cerca, no dudó. Saltó. No fue un salto limpio. Su pierna golpeó el riel superior y cayó con fuerza al otro lado. Casi pierde el equilibrio. Pero se recuperó y siguió avanzando. Guiada solo por ese llanto. Cuando llegó al arroyo, lo vio. Un niño, de unos 6 años. Atrapado en medio de la corriente. Había estado jugando y resbaló.
Ahora se aferraba a una roca. El agua empujando con fuerza, amenazando con arrastrarlo. Valor no pensó. Simplemente actuó. Entró al arroyo. El agua helada la golpeó en las patas, cortante. La corriente era fuerte. Y con su pierna mala mantener el equilibrio era casi imposible. Pero siguió, paso a paso, cuidando cada movimiento, hasta llegar junto al niño. Él la miró con los ojos desbordados de miedo. Caballo, balbuceó. Valor se colocó a su lado, poniéndose entre él y la parte más fuerte de la corriente. Su cuerpo se volvió una barrera viva, un muro de protección. ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdeme!, gritó el niño. Sus gritos alcanzaron el rancho vecino. Minutos después, varios adultos llegaron corriendo. Entraron al agua. Usaron el cuerpo de Valor como punto de apoyo. Y así lograron sacar al niño a salvo. Valor esperó. No se movió hasta que todos estuvieron en la orilla. Solo entonces, dio media vuelta. Y comenzó a salir del arroyo. Cojeando, exhausta. Pero viva. Había logrado hacerlo. Había salvado una vida. Valor salió del arroyo con cuidado, abriéndose paso por sí misma. Su pierna mala temblaba de agotamiento. Pero lo había logrado. Había salvado al niño. Los padres del pequeño eran los Harrison, nuevos vecinos del rancho contiguo. Se habían mudado apenas el mes anterior. Y Cody no los conocía. Hasta ese día. Llegaron a su puerta con el niño envuelto en mantas. Llorando de alivio. Su yegua salvó a nuestro hijo, sollozaba la señora Harrison. Saltó la cerca, se metió directo al arroyo. Y se quedó allí, protegiéndolo, hasta que pudimos sacarlo. Nunca había visto algo así. Cody caminó hacia el potrero. Valor estaba allí, aún empapada. Con la pierna hinchada y dolorida. Buck permanecía a su lado. Acariciándole el cuello en señal de orgullo. Chica loca y hermosa, susurró Cody, pasando las manos por su cuerpo para buscar heridas. Pudiste haberte ahogado con esa pierna. Valor presionó su pecho con el hocico, como si le dijera estoy bien. Estaba cansada, adolorida, pero más viva que nunca. Por primera vez en su vida. Había sido ella quien ayudó a alguien más. Había sido la fuerte, la valiente. Había valido algo. La noticia corrió rápido por las llanuras de Kansas. En pocos días, todo el pueblo sabía la historia. De la yegua del casco torcido que había salvado al niño Harrison. La gente empezó a detenerse en el rancho solo para verla. Para tomarle fotos. Para llevarle zanahorias y golosinas. Llegó un periodista del periódico local. Después, una revista regional. Le tomaron fotos a Valor de pie en el potrero. Orgullosa, con su pierna mala visible. Pero ya sin poder definirla. Entrevistaron a Cody sobre su rescate en la subasta. Su recuperación. Su heroísmo. El titular decía. Ya no sin valor, la yegua del casco torcido demuestra su valía al rescatar a un niño. Pero Cody sabía la verdad. Valor nunca había sido sin valor. Ni en la subasta. Ni cuando apenas podía caminar. Nunca. Su valor no dependía de lo que podía hacer, sino de quién era. La atención trajo algo inesperado. Un centro de equinoterapia, a 3 condados de distancia. Pidió permiso para llevar a sus alumnos a conocer a Valor. Niños con discapacidades. A quienes les habían dicho que no podrían hacer cosas. Que no lograrían nada. Cody dudó. Valor no estaba acostumbrada a las multitudes. Ni a los niños extraños. Pero algo dentro de él le hizo decir sí. El primer grupo llegó un sábado por la mañana. 8 niños, entre 7 y 15 años. Cada uno con distintos desafíos físicos. Sillas de ruedas, prótesis, parálisis cerebral, espina bífida. Cody llevó a Valor al ruedo. Y los niños se agruparon junto a la cerca. Mirando maravillados a la yegua de la que habían oído hablar. Cojea, dijo una niña, confundida. Pensé que era una yegua heroína. Lo es, respondió Cody. Mira. Soltó la cuerda que la sujetaba. Valor trotó alrededor del ruedo. Su paso irregular evidente para todos. Y luego rompió en un galope torpe pero decidido. Levantando las patas traseras en un brinco alegre. Está corriendo. Gritó un niño en silla de ruedas. Aunque tenga la pierna mala, está corriendo. Así es, dijo Cody con una sonrisa. Valor nació con un casco deformado. En la subasta decían que debía ser sacrificada. Pero nunca se rindió. Trabajó todos los días. Y ahora puede correr, jugar, incluso salvar vidas.
No deja que su discapacidad la defina. Los niños quedaron hipnotizados. Durante una hora, se turnaron para acercarse a Valor. Acariciarla, hablarle. Ella permanecía quieta, paciente. Como si entendiera que esos niños necesitaban su dulzura. Una niña con piernas prostéticas se detuvo junto a su cuello. La mano sobre el pelaje cálido. Las lágrimas corriendo por su rostro. Nadie más lo entiende, susurró al oído del caballo. Todos dicen que soy valiente, o que los inspiro. Pero nadie sabe lo que se siente. Cuando lo primero que todos ven es lo que está mal contigo. Cuando tienes que trabajar el doble. Solo para hacer lo que otros hacen sin pensar. Valor giró la cabeza y la rozó con el hocico. Con una ternura infinita. La niña la abrazó fuerte. Llorando sobre su cuello. Coody tuvo que apartar la mirada. Sus ojos ardían. Entonces lo entendió. Ese era el verdadero propósito de Valor. No ser montada. Ni ganar premios. Ni generar dinero. Sino mostrar al mundo que diferente no significa menos. Que el valor no se mide en perfección. Sino en corazón. Las visitas siguieron llegando. Más centros terapéuticos, escuelas, grupos de todas las edades. Valor se convirtió en una pequeña celebridad local. Y con la fama, vinieron las ofertas. Criadores reconocidos querían su linaje confirmado. A pesar de su casco torcido, podía producir potros valiosos. Uno de ellos ofreció $80,000. Un coleccionista adinerado de caballos la quería para su exclusivo establo de ejemplares inusuales. Ofreció $120,000. Un centro terapéutico en Colorado deseaba comprarla para convertirla en su mascota permanente y caballo de terapia. Ofrecieron $160,000. Cada oferta superaba lo que Coody ganaba en 2 años de trabajo. Cada una podía cambiarle la vida. Asegurarle el futuro. Salvar el rancho de las presiones económicas que lo ahogaban. Coody se sentó en la mesa de su cocina. Mirando los números, haciendo cuentas. Era la decisión sensata. La práctica. En cualquiera de esos lugares, Valor estaría bien cuidada. Valorada. Segura. Pero no estaría en casa. Coody salió al potrero. Valor pastaba junto a Buck, Clementine y Flint. La artritis del viejo caballo había empeorado. Y últimamente Valor se quedaba a su lado en las tardes más calurosas. Usando su cuerpo como sombra para proteger a su amigo envejecido. Cuando vio a Coody, levantó la cabeza y relinchó suave. Ese sonido especial que reservaba solo para él. Cojeando, se acercó a la cerca. Buscando su atención. Las golosinas que siempre traía. La simple alegría de tenerlo cerca. Coody le rascó su lugar favorito, detrás de las orejas. Quieren comprarte, dijo en voz baja. Ofrecen una vida elegante, lejos de aquí. Y quizás debería dejar que lo hagan. Tal vez sería lo mejor para ti. Valor empujó su pecho con el hocico, dejando una mancha de baba en su camisa. Coody soltó una risa quebrada. Pero no puedo, dijo al fin, la voz rota. No puedo dejarte ir. Tú no eres solo un caballo para mí. Eres la prueba de que el mundo puede ser mejor de lo que parece. De que algo que todos desechan puede convertirse en algo extraordinario. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. La abrazó, rodeándole el cuello con los brazos. Valor se quedó inmóvil, dejando que la sostuviera. Firme, presente, viva. Así que no, susurró al fin. Te quedas aquí. Donde perteneces. Valor tenía 5 años cuando llegó un equipo de documentalistas. Alguien había presentado su historia a una plataforma de streaming. Y la habían aprobado. Un pequeño grupo pasó 3 semanas en el rancho. Filmando su vida diaria. Entrevistando a Coody. Y a las personas cuyas vidas había tocado. La grabaron pastando con su manada. Buck había fallecido el invierno anterior. En paz, mientras dormía. Valor lo había llorado profundamente. Pero había tomado su lugar como líder. Ahora vigilaba a Clementine, Flint. Y a 2 nuevos rescatados. Con la misma paciencia y autoridad que Buck alguna vez mostró con ella. Filmaron sus visitas terapéuticas. Ya una rutina constante. Decenas de niños habían conocido a Valor a lo largo de los años. Y muchos le escribían cartas a Coody, contándole cómo los había inspirado. Una niña había vuelto a caminar después de conocerla. Decidida a igualar su valentía. Un niño con ansiedad severa dejó de sufrir ataques de pánico. Tras pasar tiempo junto a su calma serena. También filmaron el arroyo donde Valor había salvado al pequeño Brian Harrison, quien ahora tenía 9 años.
y la visitaba cada semana, llevándole manzanas y contándole sobre su vida. Finalmente, filmaron a Coudi hablando ante la cámara. Recordó aquel día en la subasta, a la pequeña potranca rota que todos habían dado por perdida, y la decisión de ofertar $60 que lo cambió todo. Yo no la salvé, dijo Coudi. Ella me salvó a mí. Salva a todos los que la conocen, porque es la prueba viviente de que el valor no se trata de ser perfecto, sino de tener el coraje de seguir adelante. Cuando todos te dicen que te rindas, el documental se estrenó 6 meses después. Ganó premios en festivales. Se volvió viral en Internet. Y se mostró en escuelas y centros de terapia en todo el país. Pero Valor no sabía nada de eso. Solo sabía que tenía su potrero, su manada, y a su humano que la amaba. Sabía que los niños la visitaban y se iban sonriendo. Sabía que su vida, que una vez valió $75, se había convertido en algo hermoso, una mañana fresca de otoño. 7 años después de la subasta, Coudi estaba junto a la cerca del potrero, observando a Valor pastar. Tenía 8 años ahora, completamente adulta, aún hermosa, a pesar de la cojera que nunca se iría. Una camioneta se detuvo en la entrada. Otro visitante. Hoy en día, la gente venía de todo el país a conocerla, a tomarle fotos, a dejar que sus hijos con necesidades especiales la cepillaran y le contaran sus miedos. Pero esta visitante era distinta. Del vehículo bajó una joven, quizá de 25 años, que caminaba con muletas de antebrazo. Tenía la postura de alguien que había luchado por cada paso que daba. Señor Bowman, llamó con una sonrisa. Soy Rachel. Le escribí sobre venir a visitar a Valor. Coudi recordó la carta. Aquella joven había tenido un accidente automovilístico a los 16 años. Los médicos le habían dicho que nunca volvería a caminar. Pasó años en terapia física, luchando contra el dolor, negándose a rendirse. Le había escrito para decirle que la historia de Valor la había inspirado, en sus momentos más oscuros. Por supuesto, dijo Coudi con una sonrisa. Ven, te la presentaré. Llamó a Valor. La yegua levantó la cabeza, las orejas atentas, y caminó cojeando hasta la cerca. Cuando vio a Rachel, vio las muletas. Vio la manera cuidadosa en que se movía. Algo pareció encenderse en sus ojos. Reconocimiento. Afinidad. Rachel extendió una mano temblorosa y tocó el hocico de Valor. La yegua se inclinó hacia el contacto. Suave, comprensiva. Sé que suena tonto, dijo Rachel, con lágrimas corriendo por su rostro. Sentirme inspirada por un caballo. Pero cuando vi el documental, cuando la vi correr en ese potrero, aún con su pierna mala, entendí que si ella podía hacerlo, yo también. Ella me dio permiso de ser imperfecta y seguir intentándolo de todos modos. No es tonto en absoluto, respondió Coudi, con voz baja. Rachel pasó 1 hora con Valor, hablándole, acariciándola, sonriendo entre lágrimas. Y cuando finalmente se fue, sonreía de verdad. Gracias, le dijo a Coudi. Por salvarla. Por darnos esperanza a los demás. Cuando el coche desapareció por el camino, Coudi se volvió hacia Valor. ¿Sabes lo que eres? Dijo, mirándola con ternura. Eres la prueba. La prueba de que la subasta estaba equivocada. De que todos los que se rieron, estaban equivocados. De que sin valor es solo una mentira. Que la gente cuenta cuando no quiere ver lo que realmente hay delante de ellos. Valor empujó su pecho con el hocico, pidiendo una golosina. Coudi rió y sacó una zanahoria de su bolsillo, mientras la yegua la masticaba con calma. Él la miró. De verdad la miró. Su cuerpo fuerte, su pelaje brillante, sus ojos llenos de inteligencia. Esa postura irregular que contaba su historia. Esa marca permanente de su origen. Y comprendió que era perfecta. No a pesar de su pierna torcida, sino por todo lo que ella era. Cada cicatriz, cada batalla, cada paso dado con dolor y coraje. Todo eso tenía valor. La subasta la había tasado en $75. Y se habían equivocado en todo. Si la historia de Valor tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Cada día compartimos historias de caballos que superaron lo imposible, que desafiaron las expectativas y que nos mostraron lo que significa el verdadero coraje. Comparte este video con alguien que necesite escuchar el mensaje de Valor. Que ser diferente no significa ser menos. Que los desafíos no nos definen.
y que toda vida tiene un valor único, esperando ser descubierto. Gracias por mirar, por sentir, y por creer en las segundas oportunidades. Hasta la próxima. Mantén tu corazón abierto a los olvidados, porque, a veces, ellos son quienes terminan cambiando el mundo.